Hola compañeros, somos el equipo número 3 y nos corresponde presentarles dos de los problemas planteados, según Luis Nott, sobre la relatividad de la autoestructuración cognoscitiva, crítica a los procesos y la dinámica de los métodos autoestructurantes. Y en este sentido, el término de relatividad debe entenderse que la autoestructuración es imperfecta o limitada. Debe existir una coherencia interna de los elementos que la constituyen. Para esto, comenzaremos con los procesos, la observación y los métodos de descubrimiento. Esta primera crítica se centra en los principios sensualistas y asociacionistas, puesto que la actividad sensorial puede contribuir al proceso de enseñanza, pero no es suficiente, pues no proporciona comprensión. La sensación y la abstracción funcionan al mismo tiempo para captar el significado de los objetos. Para esto, esta simultaneidad nos conduce a preguntarnos sobre las orientaciones sensualistas y asociacionistas de la escuela montessoriana. En el análisis del método Montessori, en el que la estimulación sensorial que emana de los objetos tiene una importancia menor a la acción que este objeto permite o sugiere al sujeto. Este método no solo atiende a lo figurativo, logra la manipulación e incluso la combinatoria, principio sensualista, y apela a la hipótesis, y por la búsqueda de la verificación se convierte en experiencia, que es el principio asociacionista. Además, se caracteriza por un material didáctico exclusivo, una escuela adaptada a la talla y características de los alumnos. Sus principales críticas. El material montessoriano ha de orientar la actividad del sujeto en las actividades, lo cual restringe su autonomía. El material, al ser exclusivo de este método, manifiesta una influencia externa, pues su elaboración persigue ciertos propósitos que no son elegidos por el alumno. La escuela montessoriana limita la visión del mundo, ya que está hecha a la medida del alumno y sus procesos implica el uso de un material exclusivo para desarrollar las actividades, la cual contrasta con la complejidad de la realidad. Muy distinto de esto es lo que sucede con el sistema de Crowleyano. Análisis del método de Crowley. Para de Crowley, la escuela debe proporcionar una imitación práctica para la vida. Se fundamenta en la educación por y para la vida, que significa que la adaptación es a la vez el punto de apoyo y el objeto remoto de esta educación. Sus características son que la escuela está situada en el campo, funciona con puertas y ventanas abiertas a la vida. Los contenidos se abordan a partir de centros de interés. Los materiales didácticos son flexibles y concretos, provienen del medio. Este método promueve la observación de la naturaleza y la experimentación. Sus principales características son que la enseñanza, sus principales críticas son que la enseñanza se queda en el plano especulativo, pues incita a contemplar el mundo en lugar de transformarlo. La escuela es blanda y comodina, pues en un sitio en el que los alumnos son siempre felices y no los prepara para enfrentarse a la realidad. La escuela de campo suscita dificultades financieras y solo es posible brindar el servicio educativo a privilegiadas minorías. Sin embargo, sigue siendo válido este sistema al renunciar a la automatización de los contenidos y vincular la observación con las necesidades y los intereses de la humanidad. De Crowley ha vuelto significativa la realidad observada por el alumno, puesto que éste vuelve a encontrar sus propias necesidades y sus propios intereses en los de la humanidad. Por último, la escuela Cousinet.
donde propone el trabajo en equipos libre y activo, en el que el docente es un facilitador y el alumno es libre de elegir las actividades de aprendizaje. Algunas de sus características son que recurre a los materiales que el alumno encuentra en el medio. El trabajo se adapta a metas perfectamente definidas. Sus principales críticas es que los materiales no necesariamente presentan un apoyo de significantes para las actividades, pues el medio de donde se obtienen no siempre es el objetivo de estudio. Lo anterior priva también de una trama de síntesis en el proceso de aprendizaje. Los métodos de descubrimiento que acabamos de examinar, el observador es distinto del objeto observado y sobre todo de la situación en la que es estudiado este objeto. Esto no ocurre en los métodos basados en la experiencia existencial y métodos de invención, en los que toda experiencia es productora de conocimientos, pero puede haber conocimiento sin recurrir a la experiencia. El problema estriba en saber si basta la experiencia para asegurar el desarrollo cognitivo, pues tal es el postulado de los métodos inventivos. Para lo cual partiremos de un análisis de la noción misma de la experiencia. Los dos sentidos de la palabra de la experiencia, que caracteriza a las dos operaciones funcionalmente idénticas, pero formalmente distintas. La primera, el empirismo. En este primer plano, la experiencia se atiende a los hechos escuetos que aparecen luego de un ensayo, que carece de método y razonamiento. Por lo tanto, hay inferencia sobre el saber, pero sin analizar la forma en cómo se construyó. Y la segunda, el método experimental, procede de un verdadero razonamiento, en el que se vincula y se analiza el antecedente y consecuente. No se limita a comprobar los resultados, pues además identifica las variaciones que conducen al estado del resultado. El paso de una operación a otra implica el desarrollo de marcos lógicos presentes en la tercera infancia y que se refieren al conjunto de invariantes como las relaciones de orden espacial, temporal o causal. El poder del razonamiento con el que el sujeto puede formar hipótesis gracias al juego de coordinaciones combinatorias, de sistematización y de sensibilidad. De acuerdo a lo anterior, Claparède y Freinet establece que el empirismo, o primera forma de tanteo, se vincula al instinto y al hábito, mientras que la segunda a la inteligencia. Sin embargo, son dos operaciones diferentes, que cuando la segunda ha llegado a ser posible, coexistirán durante toda la vida del sujeto. Oscuridades y confusiones de la experiencia existencial. Una crítica a los métodos inventivos. Por principio, toda experiencia existencial es una prueba más en lo afectivo que en lo intelectual. Esto conduce a la intuición, por lo tanto, el ser conoce mediante el sentimiento más que por la razón, lo cual se puede apreciar en la congestión de Freinet y autogestión de Lobrot. Lo anterior contribuye a un obstáculo para el desarrollo del conocimiento crítico, pues falta que comprendan lo que impulsa su pasión. Imposibilidad de estar al mismo tiempo en el interior de la situación para vivirla y en el exterior para analizarla objetivamente. Por otra parte, la transformación y organización del conocimiento a partir de una experiencia vivida, las informaciones obtenidas de cada experiencia son globales y pertenecen a varias disciplinas, en donde cada una de ellas exige un aprendizaje especial. Y al mismo tiempo, pueden ser parciales, ya que refieren a un aspecto particular o singular de la situación experimentada. De esto, la generalización de lo particular y la racionalización de lo concreto exigen procesos que reducen el lugar de la experiencia efectiva. El tanteo experimental puede llegar a sustituirse
por lecciones magistrales, en caso de ser necesario. Los métodos inventivos recurren a exposiciones orales de los alumnos, lo cual es un retroceso en determinados casos hacia la enseñanza tradicional. Para Dewey y Freinet, la imitación contribuye al proceso de aprendizaje. Sin embargo, corre el riesgo de caer en prácticas de dogmatismo y conservacionismo. Por último, el principio de enriquecimiento del saber mediante la multiplicación de experiencias, en el que el orden en el que se efectúan las experiencias es aleatorio. No todas las nociones obtenidas de cada experiencia están en el mismo nivel de organización y demandan ciertos saberes para su interpretación. Ahora bien, continuemos con una crítica con base a la recapitulación de la experiencia ancestral. Se promueve la recapitulación de las etapas que han ido franqueando la especie en trayectos breves y en forma acelerada. No se explica ni se analiza si el pensamiento del niño actual es igual al del adulto, pues vivió su niñez en condiciones totalmente distintas. Aunque se advierte cierto paralelismo, existe un desfase en cuanto a la correspondencia que permite identificar la evolución individual de hoy con la conquista ancestral. Esto se refiere a que el niño de hoy no tiene las mismas ciencias, dudas ni curiosidades que tenían sus remotos antepasados. Las problemáticas y las motivaciones son distintas. La cultura misma que ha dominado las nociones que él mismo debe de adquirir. En los métodos basados a la experiencia coexisten dos sentidos del conocimiento, una objetiva y otra subjetiva, hecha por el alumno. Entre ambas clases de conocimiento no se puede haber una correspondencia, pues la forma subjetiva no puede reproducir de forma concisa a la forma objetiva del saber. Continuando con el tema, daremos paso a la crítica desde la experiencia existencial del niño y los contenidos nocionales. Esta crítica la abordaremos desde 5 aspectos. El primero dice, la educación es concebida por el niño como una vida. Aquí primeramente está la necesidad de educación permanente. Esta educación se propone como un objetivo la preparación de instrumentos para una adaptación futura. Estos instrumentos tienen que ser muy flexibles y adaptables a condiciones que hoy son imprevisibles y que se realizarán mañana. Además, es más conveniente desarrollar la adaptabilidad que la adaptación, así como la aptitud para el cambio, más que comportamientos estables que corren el riesgo de obstaculizar el cambio en cuanto lleguen a ser obsoletos. El segundo aspecto dice que existe el riesgo de quedarse en lo cotidiano. De acuerdo con Chateau, se abordan contenidos demasiado específicos como para permitir la organización de estructuras generales. Además, se favorece a los más privilegiados. El tercer aspecto dice que cuando la adaptación está en juego, todo error puede ser fatal y limita la iniciativa. Aquí la adaptación apunta a la economía, incita a la reproducción y tiende al conservadurismo. Además, cuando la adaptación influye las necesidades concretas del sujeto, el objeto de estudio no es visto de forma objetiva, sino bajo la perspectiva del sujeto que se adapta. El cuarto aspecto menciona que existe el riesgo de volver inoperante la educación por los arreglos que se realizan para dotarla de eficiencia. Aquí, acorde con Dewey, propone en su método hacer de la escuela un taller. Sin embargo, el medio de vida actual es mucho más complejo si se compara con la época de esta propuesta, lo cual puede falsear los procesos de adaptación desarrollados. Asimismo, Freinet propone la clase cooperativa e intercambios escolares, pero al llevar esto a la práctica se limita a las capacidades de cada colectivo o centro de trabajo. El último aspecto dice la educación funcional como una vida. Acorde con Claparet, plantea que la educación es un proceso de independencia entre el sujeto y el medio y que su adaptación a este se da gracias al enriquecimiento de la experiencia. Asimismo, no se puede tratar al alumno como un niño y adulto, simultáneamente para que afronte los problemas que surjan en su adaptación al mundo. Las relaciones del alumno con el mundo son mediatizadas por el adulto. Asimismo, y conforme a esta perspectiva de Claparet,
dice que el niño no puede captar ni todas las exigencias ni todas las obligaciones y restricciones. Es por ello que se crea una situación ilusoria que aminora las exigencias y precisiones externas. Por lo tanto, se convierte más al juego que al estudio objetivo. Ahora bien, a partir de las críticas anteriormente mencionadas, nos lleva a identificar las relaciones entre el juego, la experiencia y el conocimiento. Primeramente, las posiciones pedagógicas respecto al juego son variadas de un sistema a otro, por lo cual es necesario partir de una definición. El juego es una actividad de satisfacción al que se entrega. Se reconoce que un ser en crecimiento siente la necesidad de jugar. Pero aquí cada autor o cada pedagogo tiene su opinión acerca de este. Comenzando con María Montessori, ella se niega a introducir el juego como tal en las actividades de la clase. Para ella, todas las actividades merecen el nombre de trabajo. Por parte de Freinet, también comparte que las actividades escolares deben ser vistas como trabajo. Enfatiza el trabajo y el juego porque es útil y productivo, y deja en segundo plano el juego y trabajo porque para él solo es una actividad lúdica. Por parte de Dewey, relaciona con gran acierto el juego con las actividades estéticas. De Crowley le reconoce un valor formativo y preconiza recurrir a juegos educativos. Y finalmente Claparet propone el juego como una actividad fundamental para la adquisición de conocimientos. Sostiene que el niño es niño porque tiene una necesidad de jugar. A partir de las distintas posturas respecto al juego, surge la siguiente pregunta. ¿Existe el juego educativo? A partir de lo que nos señala Luis Nott, vamos a tratar de darle respuesta a este cuestionamiento. Este conjunto de palabras pueden ser contradictorios, ya que el juego es una actividad sin otra finalidad que el placer que se encuentra en él. Asimismo, y aun cuando Claparet decía que el niño es niño porque tiene la necesidad de jugar, lo cual es confundir la causa con el efecto, sabemos bien que el juego no es exclusivo de la infancia. Además, en un juego el sujeto organiza la actividad sin otra restricción que la regla que define las condiciones y cuyos ajustes o arreglos están a disposición de los jugadores. El juego es flexible. En cambio, en la educación hay actividades objetivos y se buscan fines específicos. El juego es indispensable para que el niño desarrolle roles, acepte reglas y obedezca, al igual que el desarrollo de la imaginación y la creatividad. El juego puede conducir a ciertas formas de conocimiento, pero no es objetivo. Ello no significa que este juego no tenga efectos en desarrollo respecto al conocimiento. Es una educación preliminar, pero para tener acceso al saber es preciso traspasar el umbral más allá del cual se desarrolla el juego. Continuando con la relatividad de la autoestructuración cognitiva, pero ahora respecto a la dinámica, primeramente definiremos a qué se refiere la dinámica. La dinámica procede de fuerzas vitales que transforman en intereses la relación con los objetos, por lo que para algunos estas fuerzas se originan en necesidades análogas a las necesidades fisiológicas. Para otros son la expresión de un impulso del conocimiento y para otros proceden de intereses o curiosidades suscitadas por la toma de conciencia de las necesidades vinculadas a la conservación propia de la vida. La construcción de los conocimientos requiere una dinámica. Para que verdaderamente haya autoestructuración, se requiere una dinámica que venga del sujeto. El rol que adquieren las relaciones del sujeto con los objetos se transforma y por ello se transforman las condiciones de la autoestructuración cognitiva. Si relacionamos como Claparet y Dewey los móviles de la elaboración cognitiva con las necesidades vitales, se pueden entender que el niño también tiene hambre de conocimiento, con una necesidad de toma de conciencia reflexiva. Para Freinet debe existir una insatisfacción que plantea los problemas del mundo y así se producirá una motivación y después una necesidad junto a la curiosidad. A partir de la manifestación de necesidades fisiológicas, estas conducirán al niño a necesidades de conocimientos, que son sed de lo desconocido, lo cual aumenta su sentido de poder y lo hace superarse. De este modo, una necesidad de conocimiento
debe partir de curiosidad y motivación primeramente, de necesidad fisiológica o biológica y de necesidades no aseguradas. Debe existir estas tres variables para que naturalmente el niño sienta la necesidad de conocer. Si el medio se asegura que el niño tenga cubierto todas las necesidades fundamentales, este nexo prácticamente no opera. La necesidad de crecer. Acorde con María Montessori, la dinámica del proceso del crecimiento se vincula a las necesidades del niño. Estas necesidades pueden ser un impulso, se determinan por periodos y se renuevan. Asimismo, las condiciones del medio pueden favorecer, obstaculizar o derivar su desarrollo. Por eso es importante crear un ambiente estimulante. Por parte de Cousinet, fundamenta la dinámica de su sistema tomando en cuenta las necesidades del niño ligadas a su propio proceso de crecimiento, pero la refuerza mediante la dinámica de grupo. Por parte de Crowley, y respecto a la toma de conciencia de las necesidades ligadas a la propia existencia, busca la dinámica de la investigación cognitiva en la toma de conciencia, por lo que los niños reciben constante estimulación relacionándose con su medio, pero estas relaciones superficiales deben ser más profundas. Los móviles de dominante afectiva se transforman en motivos de dominantes relacionales y que transformen a un anclaje sólido y durable. Esto exige, pues, un grado de madurez que no siempre se alcanza. Esto sería todo por parte del equipo número 3 y el equipo 4 dará continuidad al tema. Muchas gracias.